Capítulo 15, la última pieza del rompecabezas. ¿Ha comparado alguna vez su vida con un rompecabezas? Uno de esos acertijos que tardan días en completarse. Comenzamos trazando el contorno, un marco, un destino. Elegimos cuidadosamente los centros de mesa, los que forman el marco, fáciles de reconocer, menos fáciles de ubicar. Luego dibujamos nubes de imágenes flotantes a su alrededor y cerca de los bordes. Buscamos ver, observamos, analizamos, estudiamos. Con la espalda doblada, el cuello doblado, luchamos, retrocedemos, perseveramos. Estamos progresando. Y es levantando la cabeza que finalmente nos damos cuenta que solo quedan algunas piezas. Todo este dolor se ve recompensado. Ya podemos adivinar la obra completa, una pizca de misterio aún velada. Saboreamos estos últimos trozos, es poco a poco como los agarramos, con mimo que los dejamos. Y contemplamos el trabajo terminado. Entonces, surgen detalles insospechados. La sorpresa es completa. Descubrimos mucho más de lo que esperábamos. Y todo ello gracias a un puñado de piedras angulares que, apoyando a todas las demás, subliman el conjunto. ¿Cuál será el nuestro? 0 o 0. 54 años después de la derrota de Aizen, 6 de diciembre. Soifon había dejado su Aori de capitán demasiado llamativo para retomar el uniforme estándar de Onitsukido. Escondida por la vegetación circundante, con su Reiatsu perfectamente escondido, observó atentamente la escena que tuvo lugar a unas decenas de metros de ella. 5 shinigamis hablaban en voz baja. Otros 2 fueron apostados en las salidas del jardín para vigilar los alrededores. Uno de los 5 escuchó atentamente lo que decían los demás, solo interrumpiéndolos para hacer una pregunta específica o una orden. Finalmente había encontrado al zorro. La urgencia era grande de matarlos en silencio, uno tras otro. Pero tenía la intención de hacer que se arrepintieran amargamente de su traición. Aparecerían ante el tribunal y pagarían su decisión, ya sea mediante una ejecución rápida o una cadena perpetua. Antes de eso, conocerían los dolores de la espera, la duda, el juicio de sus guardias y sobre todo, los de la imaginación ansiosa que intenta adivinar el futuro cercano. Traicionar su palabra, fallar en sus deberes, en las responsabilidades que uno había aceptado libremente, era la peor de las ignominias. Es por eso que el exilio voluntario de Yoruichi-sama había sido particularmente amargo para ella. Ella había creído que la persona a la que seguía ciegamente había cometido los mayores errores a sus ojos. Y había vivido con ese veneno y esa rabia durante 100 años antes de descubrir la verdad. Pero no nos equivoquemos hoy. A estos shinigamis les importaban poco sus camaradas y el futuro de la sociedad de almas. No creían en la misión que se les había encomendado y habían preferido seguir a otro maestro, entregando la vida de sus compañeros así como la de cientos de miles de inocentes en sus manos. Corresponde a la justicia pronunciar la sentencia. Le había llevado mucho tiempo volver al Fox. Primero había colocado cuidadosamente sus trampas, gracias a los hallazgos de Unohana en ese laboratorio 2 meses antes. La evidencia reportada sirvió como cebo tentador para aquellos que querían ver desaparecer los nombres comprometedores. Ella había enviado a algunos espías de Onmitsukido con órdenes de vigilar todo, pero no para evitar nada. Habían observado atentamente las idas y venidas, los elementos que desaparecían, la información que reaparecía repentinamente en un lugar completamente diferente, las personas que parecían saber sobre asuntos que no les conciernen. El capitán Kuchiki, Koana y Kukaku Shiba habían sido sus ojos y oídos con los nobles. Koshiro, en su búnker, había vuelto a trazar todas las huellas, formado los lazos entre los soldados, los nobles, los comerciantes, los artesanos, los mercenarios y los investigadores. Pero se había ocupado del Shinigami personalmente, confiando solo en un puñado de sus subordinados. Nunca había intervenido, nunca se había manifestado, había fingido obedecer ciegamente las órdenes que recibía de la habitación del 46. Y gracias a eso, había logrado volver, lenta pero segura, a la fuente. Sus oídos registraron cada palabra que dijeron, sus ojos detallaron cada uno de sus rasgos, sus posturas, sus tics. Ya no se escaparían de él. Su conversación terminó y se fueron uno tras otro. Fox fue el último en irse, lo que le facilitó las cosas a Soifon. Tenía la intención de seguirla para comprobar los caminos que tomó y los lugares que frecuentaba. Es mucho más fácil aprehender a un objetivo cuando ya sabes dónde se refugiará y qué hábitos ha memorizado su cuerpo. Desafortunadamente, regresó al cuartel de la 7ª división después de solo unos pocos desvíos destinados a cubrir sus huellas. Demasiado.
De cualquier manera, Soifon tenía toda la intención de convertirse en su sombra durante varias semanas para identificar los últimos eslabones perdidos. El cuartel general 11 de la 7ª división ahora tenía un objetivo indeleble marcado en él. 00. 54 años después de la derrota de Aizen, 9 de diciembre. Kuchiki-sama, déjame presentarte a Kinori Oshiro. Él y yo hemos hecho grandes negocios en el pasado. Es un honor conocerte, Kuchiki-sama. Ciertamente, su reputación está bien establecida. La serpiente se enfrentó directamente. Byakuya asintió levemente en su dirección. Shiba-san ha mencionado tu nombre antes. Mi clan busca con frecuencia artesanos talentosos para promover. Es posible que tengamos que confiar en su conocimiento. Sería un placer, Kuchiki-sama. Yo mismo tengo un marcado gusto por los objetos trabajados con mimo y talento. Me aseguraré de mantenerte informado de las perlas que pueda encontrar. Ambos tienen una cierta ventaja sobre mí aquí. El patrocinio sigue siendo una actividad peligrosa para una empresa como la mía. Quizás, en unos años, podría pedirles nombres de artistas a mi vez. Mientras tanto, me contento con negocios prometedores para hacerlos crecer. Kyoko Shiba respondió alegremente, quien acababa de hacer las presentaciones. Pero cuento con tu ojo mientras tanto, Shiba-san. Kinori agrega si no puede financiarlos todavía, su sensibilidad y su sentido de observación son invaluables para detectar el potencial. Kyoko asintió con la cabeza para agradecerle por el cumplido y Byakuya comenzó a cuestionar este nuevo conocimiento sobre la última artesanía que había adquirido. La serpiente estaba causada. Koana primero tuvo que fingir construir una relación cordial entre Byakuya y Kyoko para que este último pudiera permitirse el lujo de presentar a otras personas en su círculo de conversación. Kinori aprovechó la oportunidad tan pronto como se ofreció a presentarle al jefe Kuchiki. La ganancia inesperada era demasiado tentadora para rechazarla. Y el jefe estaría encantado con el progreso de su aliado. La serpiente ahora tenía acceso directo a una de las figuras más difíciles de alcanzar de la alta aristocracia. Y viceversa. Byakuya cultivaría su relación con cautela, explicando este repentino entendimiento, especialmente para alguien tan distante como él, por un interés común y muy particular. El joven Shiba había despertado dicho interés en Oshiro, quien rápidamente había documentado el tema antes de su presentación, con el fin de ampliar su conocimiento, afortunadamente ya bastante extenso, en el campo. Cuando llegue el momento, nada más fácil que concertar una visita, ya sea a la mansión Kuchiki o a Kinori, para apreciar una u otra colección. En cuanto a los nobles y burgueses que habían dado su lealtad a Saidono, los elementos recogidos durante las tardes de la temporada, los rostros avistados durante las reuniones con el jefe y las verificaciones cruzadas realizadas por el analista de Onitsukido lo habían hecho posible. Para elaborar un mapa relativamente completo. No cabe duda de que los interrogatorios durante la comparecencia ante el tribunal permitirían capturar los pequeños peces restantes. 00. 53 años después de la derrota de Aizen, 15 de diciembre. Están en peor situación que la Jeta de Ikaku. ¿Y lo sabes por qué? Ana respondió en voz baja, divertida. Yachiru solo la miró con seriedad. Traté de morderle en el pie un día. Desde entonces, solo he apuntado a la cabeza. Desira. En cualquier caso, sin duda, es esa maldita hierba. Lenguaje, jovencita. Ana la reprimió suavemente. Era una batalla perdida, pero no se desesperaba de inculcar algunas nociones de buenos modales a su hija. Empezaba a preferir la cuchara en lugar de las manos. Especialmente después de que su madre le dio un diagrama explicativo y muy extenso sobre los microbios, sin especificar sin embargo que solo abundaban en el mundo de los vivos, con raras excepciones creadas por asistentes de laboratorio para dañar las almas de la sociedad de almas. Después de semanas de buscar la aguja en el pajar, finalmente encontraron una. En un complejo de invernaderos destinados al cultivo de frutas y verduras raras para los ricos, uno de ellos albergaba unos cientos de plantas de silame. Unos 10 agricultores los regaron con cuidado, inspeccionando las hojas de cada planta antes de pasar a la siguiente. ¿Qué hacemos ahora que los hemos encontrado? No tenemos derecho a quemar todo de inmediato, ¿verdad? De hecho no. No debemos dar la alerta. Debemos pasar desapercibidos. Lo ideal sería que nos mantuviéramos informados allí durante varios días para rastrear las idas y venidas, los horarios y los hábitos y ver quién es el jefe aquí. Pero no puedes. Sí, tengo que volver a la cuarta rápidamente.
Lo mejor que podemos hacer es regresar con frecuencia y en diferentes momentos para monitorearlos. Pero corremos el riesgo de que nos vean con nuestras idas y venidas. HM. Retsu suspiró. Ya es una gran victoria para hoy. Eventualmente veremos a la abeja, ahora que hemos encontrado uno de los lugares que debe frecuentar. ¿Rechan? Sí, Yachiru. ¿Y si me quedo? La división no se preocupará por no verme durante unos días. Esto me pasa a menudo. Y así, podría intentar localizar a la abeja y seguirla. Incluso podemos encontrar otros invernaderos, si los hay. Sería la mejor solución y una gran ayuda. Pero ¿estás listo para hacer esto, Yachiru? Significa que no puedes moverte de aquí. Incluso para estirar las piernas. No podrá hablar con nadie y tendrá que permanecer cuidadosamente escondido. Nadie debería notar de repente que su postre ha desaparecido y empezar a buscarlo por todas partes. Si su bolsa de dulces está vacía, debe permanecer vacía hasta el final de su misión. Y no es por unos minutos, es por varios días. ¿Te sientes capaz de tal sacrificio, de tal responsabilidad, Yachiru? El pequeño piensa muy en serio. Sintió que estaba ocurriendo un extraño desgarro mental. Por primera vez, iba a anteponer sus responsabilidades a sus placeres. Y, curiosamente, no fue de mala gana. Quería sinceramente ayudar a quienes la rodeaban a capturar a los sucios a los malos. Se sintió muy extraña cuando respondió con voz seria. Sí, lo haré. Puedes contar conmigo, Rechan. Retsu había notado el extraño brillo y los incómodos movimientos de su hija adoptiva. Ante el rostro serio y la promesa de este último, se apoderó de ella una alegría muy grande. Estoy orgulloso de ti, Yachiru. Sé lo difícil que será esto para ti. Pero también sé que puedo contar con tu promesa. Me hace todo por dentro, es raro. Comentó la niña con una vocecita de asombro. Algo maravilloso está sucediendo. Algo exigente y muy duro, pero con un campo completamente nuevo de posibilidades y recompensas a la altura de los esfuerzos. Estás cultivando Yachiru. Hoy, consciente y voluntariamente, dio el primer paso para convertirse en adulto. Retsu abrazó al niño y le dio un beso en la frente. Y estoy tan orgulloso de mi pequeña. Yachiru saboreó el momento en los brazos de la única madre que había conocido. Y saboreó aún más las palabras que éste le había ofrecido. Después de un rato se separaron, el capitán le dio las recomendaciones finales. Y mientras se alejaba unos metros, una pequeña voz la alcanzó. Antes de que te vayas, ¿no me traerás algunos suministros, por favor? Riendo, Retsu asintió. No tenía ninguna intención de dejar a su hiperactivo favorito sin comida para mantenerse al día. 0. 54 años después de la derrota de Aizen, 22 de diciembre. La habitación estaba llena de todo tipo de máquinas que pitaban, parpadeaban y vibraban para dejarte completamente aturdido. Su dueño, sin embargo, no parecía molesto por la cacofonía de sonidos y luces a su alrededor. Inclinándose sobre una gran mesa, donde reinaba el desorden en todo su esplendor, trazó puntos y curvas en 3 mapas superpuestos, refiriéndose de vez en cuando a los datos regurgitados por sus pantallas. Mira esto. Murmuró entre dientes. Tenía ante él todas las áreas que habían sufrido picos anormales de Reiatsu en la sociedad de almas, el mundo viviente y el hueco mundo. La creación de un portal requería una energía considerable y, por lo general, sus sensores lo detectaban de inmediato. Pero cuando se le informó sobre los tránsitos frecuentes entre Hueco Mundo y la Sociedad de Almas, no había encontrado los datos correspondientes en sus informes. Habían logrado, por improbable que pareciera, evadir su sistema de detección. Inmediatamente se puso a trabajar, con una sonrisa en su rostro ante este nuevo desafío. Hasta entonces, su único oponente real era Kurotsuchi. Había mejorado dramáticamente los portales que abrió él mismo con el único propósito de no ser descubierto por los Shinigamis y la 12ª división. Pero aquí hay un laboratorio clandestino que había logrado desarrollar un portal que escapaba no solo a los sensores de la Sociedad de Almas, sino también a sus propios inventos. Quite el sombrero, caballeros. Las encuestas, fotos y otra información que le trajeron los Wizards durante su expedición en el Hueco Mundo le habían proporcionado todas las bases para lanzarse de lleno a este nuevo proyecto. Hoy podría decir con casi certeza que efectivamente tenía todos los picos causados por portales trazados en color en sus mapas. Estos tipos inteligentes habían reutilizado la investigación de Aizen sobre la mezcla de Reiatsu Shinigami y Yoyous, así como algunos datos recientes provenientes directamente del centro de investigación Kurotsuchi. El 12 tenía al menos un traidor de alto rango entre los suyos.
El principio fue infantil. Para no alcanzar los umbrales de activación de las alarmas, y sabiendo que cada tipo de energía tenía un sensor y una alarma diferente, habían mezclado 3 tipos de energía diferentes. El de los Shinigamis, el de los Oyus y el de los humanos. Y aquí es donde la sencillez huyó por la ventana para volar. Incluso Urahara no se había arriesgado. Aunque, lo había intentado varias veces mientras aún era capitán de su propia división. Pero las repetidas explosiones y los gastos incurridos, sin olvidar las recriminaciones de un teniente loco, habían acabado por desanimarlo. Los huecos y las almas tenían en común que eran parte del mundo espiritual. Pero intentar agregar electricidad a esta mezcla ya de por sí altamente volátil y peligrosa fue la locura del siglo. Y también una inspiración genial si no se arriesgara a matar a todas las almas en un radio de 10 kilómetros antes de que su dueño tuviera tiempo de decir maldición. Sin embargo, el hueco mundo era un lugar desértico donde la muerte de unos hacía las comidas de otros, literalmente. La creación de portales tan peligrosos fuera de este mundo hizo posible escatimar en las reglas de seguridad. La clave, entonces, era ser lo suficientemente rápido para atravesar el portal y entrar al siguiente mundo con la carga antes de que estallara la explosión. Una vez que había descubierto su sistema, había sido cuestión de unas pocas horas modificar sus sensores y comenzar a observar cuidadosamente cada uno de los portales subterráneos que se abrían, así como los lugares de salida y llegada. Gracias a la información recopilada y con unos días más para detectar en qué dirección viajaban las cargas y con qué peso, había logrado deducir la ubicación aproximada de 2 laboratorios, incluido uno ya ubicado por Unohana y Yachiru poco tiempo antes. Incluso tenía 2, 3 posibles ubicaciones para el cultivo de Silouli. Enderezándose, comenzó a silbar alegremente, frotándose las manos. En su cabeza ya estaba preparando el equipo para llevarse cuando se dio la señal del asalto. Fue bueno, era casi Navidad. 00. 54 años después de la derrota de Aizen, 27 de diciembre. La noche había caído sobre el Rukongai. El viento frío barría las calles como un vigilante patrullando su barrio. Snow parecía estar de mal humor en la Sociedad de Almas este año y solo había hecho algunas apariciones raras. Por suerte para Koana y el Onmitsukido. No había peor enemigo que estas grandes alfombras blancas que tanto amaban mostrar las huellas de quienes se habían atrevido a cruzarlas y que perseguían las tinieblas gracias a los juegos de reflejos que enviaban de regreso a la luna, tal vez tratando de pasar por allí. Cortejala para capturar mejor sus rayos. La joven no se detuvo en estos estallidos poéticos. Pragmática, observó atentamente los alrededores, esperando que su cómplice se uniera a ella. Comprobó discretamente que sus herramientas se deslizaran rápida y silenciosamente fuera de sus fundas. La discreción a veces jugó muy poco. Un cambio en la atmósfera y luego un roce contra su pierna le advirtió de la llegada de Yoruichi. ¿No necesitarás manos para la exploración esta noche? Le preguntó al gato a sus pies. Eres mejor abriendo cerraduras que yo. Y es posible que tengas instintos de animales salvajes, reconoceré a los pendejos mejor con mi hocico y mis oídos que con nuestros 2 pares de ojos. Muy bien. Te dejaré dirigir nuestra pequeña expedición. Sé lo suficiente sobre máquinas raras, viviendo con Kisuke, pero eres el más experimentado en infiltraciones como esta. A sus órdenes, Yoruichi-sama. Y los 2 espías caminaron como sombras hacia la entrada del laboratorio señalada varias semanas antes por Unohana. La temporada había terminado unos días antes, lo que permitió a Koana volver a sus actividades pasadas. Kyoko Shiba había comenzado a salir con Rukia Kuchiki, una futura prima por matrimonio, con quien rápidamente entabló una amistad. Fue una gran excusa para interactuar con su hermano con frecuencia. Ella atendió diligentemente las invitaciones del chef y, como el resto de su familia, tenía la intención de disminuir el número de sus salidas sociales ahora que el maratón de la temporada había terminado. Mientras tanto, Koana tenía 2 laboratorios, 3 ubicaciones agrícolas y una docena de guaridas de mercenarios para explorar con el fin de traer la mayor cantidad de evidencia posible para Jinrei Kuchiki y su capitán. Iban a necesitar un caso sólido para justificar los asaltos que planeaban liderar. Y estaba fuera de discusión dejar alguna salida para las muchas presas que pretendían cazar. Específicamente esta noche, ella y Yoruichi tenían como objetivo detectar el nido del cuervo que los había estado burlando todo este tiempo. Una vez que habían pasado un laberinto de pequeños callejones sin despertar la atención de los centinelas que se escondían en las ventanas y en las calles, entraron a la trastienda, se deslizaron hacia el pequeño patio, registraron aquí y allá antes.
moviendo silenciosamente grandes paneles de madera. Lo reemplazó para que pudieran empujarlos todos a la vez en caso de que tuvieran que salir rápidamente, y bajó las escaleras que se presentaron. Koana tomó la delantera, seguido por Yoruichi, que olía el aire intensamente y movía los oídos para escuchar mejor. No hubo ningún sonido. O estaban todos dormidos, o esa parte estaba desierta por la noche, o ya habían sido vistos. Y como por casualidad, todavía te olvidas de tu pareja. ¿A qué te recuerdo con un pico? Están experimentando con Reiatsu, seguramente tienen dispositivos para identificarlo y medirlo. Desafortunadamente, no pude conseguir tu ayuda esta noche. Sí, pero si me hubieras convocado antes de entrar, no habrías tenido ningún problema. Pero no estamos solos esta vez, Yoruichi tendrá dificultades para comunicarse con nosotros si solo tiene una vaga idea de dónde estamos. El trabajo en equipo, lo encuentro muy sobrevalorado. No podemos esperar a una buena misión en solitario como estamos acostumbrados. Bueno, la trabajadora social, ¿me dejas concentrar, no? Desira. Mira quién habla. Además, no me gusta la gente. No entienden nada, son peligrosos y nos miran todo el tiempo como una fiera curiosa. Cada vez, hay que captar lo que están diciendo, lograr explicarles lo que quieres, interpretar sus reacciones cuando se han malentendido para volver a explicar, odio a las personas y las migrañas que nos dan. Sí, mientras tanto, aunque me gustaría poder vivir en completa autarquía, no es del todo posible, mi coco. Soy un alma, no un Sanpakuto. Y no importa cuánto prefiera la soledad, no puedo quedarme solo para siempre sin hablar con nadie. Así que deja de quejarte y déjame trabajar. Molesto, su Sanpakuto decidió ponerse de mal humor en un rincón. Koana notó que Yoruichi la estaba mirando con un brillo divertido. Sagrado hablador, parece. Solo suelta al gato. Él tiene estos días. Koana respondió lacónicamente, con la esperanza de que Yoruichi no hubiera logrado escuchar su conversación de alguna manera. Pronto llegaron a lo que debió ser el área de residencia, detrás de las puertas se escuchaban ronquidos más o menos pronunciados, algunas voces murmurando entre dientes y una o dos luces encendidas a través de las puertas que salpicaban los pasillos por los que pasaban. Sin terciopelo, literalmente para uno de ellos, pasaron este peligroso rincón para descender aún más profundo. Estos laboratorios clandestinos siempre tuvieron cosas en común, sin importar cuán loco o malicioso haya en el cerebro de sus creadores. Era necesario bloquear los sonidos, las luces y los olores para que nada se filtrara en las calles y despertara la atención de los más vigilantes como de los más curiosos. Además, la investigación y los experimentos tuvieron lugar inevitablemente a varios pies bajo tierra, al final de un laberinto de pasillos a menudo interminables y laberínticos. La ventaja es que también ralentiza a los invasores, dando a los habitantes alertados por sus sensores tiempo para liberar el lugar rápidamente si surge la necesidad. Dichos sensores variaron mucho en cuanto a creatividad e ingenio. Si no hubiera sido una cuestión de éxito o fracaso, y a menudo incluso de vida o muerte, Koana habría tenido un verdadero placer en frustrar los intentos siempre renovados y originales de intentar detectar su paso. Esta vez, Yoruichi se lo había puesto más fácil, gracias a sus sentidos agudizados por su apariencia felina y la experiencia acumulada tras décadas de convivir con el más loco de los genios, o el más brillante de los tontos según la versión. Al pie de una segunda escalera, una puerta blindada trató valientemente de bloquearles el paso. Tras olfatear la masa de metal, Yoruichi indicó dos grandes cápsulas camufladas entre las bisagras y que tenían la función de expulsar un gas. Koana inspeccionó cuidadosamente el sistema y luego se inclinó sobre la caja que abría la puerta. Un código. Un código simple de escribir. Para una puerta así, era infantil. Los investigadores iban a favorecer un medio de acceso rápido ya que tenían que atravesar esta puerta varias veces al día. Pero gastar una fortuna en esa puerta y dejar una caja en un lugar destacado con solo un código para ingresar y abrirla simplemente no tenía sentido. La trampa estaba cosida con hilo blanco. Buscó otro gatillo y rápidamente vio un panel inteligentemente escondido en la pared. Tanteando un poco, logró abrirlo con el toque de su mano. Yoruichi se subió a la cavidad y observó su entorno. Necesitas un chip. Tarjeta, ficha, algo así. Ella concluye. Todas las entradas y salidas deben registrarse. Dedujo el teniente. Sí, pero a menos que tengan el chip en sus oídos, y lo digan, no necesariamente lo van a comprobar. Supongo que no tenemos otra opción. Yoruichi lucía una amplia sonrisa con dientes, que de un gatito negro era bastante inquietante. Vamos a sacarles uno justo debajo de sus narices.
Koana suspiró. Lo odiaba a pesar de que era muy fácil para ella después de su infancia como ladrona. Volviendo sobre sus pasos, las dos mujeres eligieron rápidamente la puerta de uno de los roncadores más grandes. Si no se despertaba con ese ruido, las posibilidades de que los viera eran inexistentes. Verificando que no hubiera sistema de seguridad en la puerta, Koana rápidamente abrió la cerradura y comenzaron a hurgar en busca de un objeto que pudiera coincidir. Yoruichi caminó por las superficies en las que podría haberlo colocado mientras Koana comenzaba a buscar en los bolsillos y cajones de su ropa. Ambos se cuidaron mucho de no mover nada. Mientras sea maníaco o tenga buena memoria, el menor cambio de lugar provocaría asombro y sospecha. Koana empuña con orgullo una especie de token grueso. Estaba atado a una cuerda que debía haber pasado alrededor del cuello si se quería creer en su longitud. Cerrando con cuidado detrás de ellos, regresaron a la puerta sin encontrarse con un alma viviente. La suerte les sonrió con fuerza desde el principio. Las ratas de laboratorio tenían la molesta tendencia a trabajar y deambular a horas que no eran razonables para las personas decentes y francamente inconvenientes para los menos honestos. Cuando Koana colocó la ficha en la cavidad, la gran puerta blindada se abrió a una enorme habitación embrujada por objetos extraños, materiales extraños, destellos intermitentes y olores sintéticos. Asegurándose de que nada se interpusiera en su camino, rápidamente caminaron por la habitación. Aparte de algunos anexos a los lados, no había otro pasillo, ninguna otra salida. Tenían aproximadamente una hora o dos para explorar todo y encontrar rastros del cuervo antes de tener que volver a poner todo en su lugar e irse. Y nuevamente, 2 horas fue si la suerte decidió permanecer tan complaciente como al comienzo de la expedición. Inmediatamente se pusieron a trabajar, dividiendo las tareas según sus conocimientos y habilidades. Koana se había llevado una cámara con ella y estaba capturando toma tras toma de los documentos y mesas de trabajo que encontró. Llevaban media hora trabajando en silencio y con una eficacia impresionante cuando sintieron que se acercaba una presencia. A pesar de la puerta blindada, Yoruichi había detectado un olor y los brazos de Koana se habían puesto la piel de gallina. Inmediatamente se escondieron en la habitación, que por suerte no tenía escasez de escondites. La puerta se abrió y un hombre con bata blanca, bostezando todo lo que pudo, entró sin siquiera mirar a su alrededor. Se sentó mecánicamente a una mesa y trató de orientarse, con los ojos todavía entumecidos por el sueño. Finalmente, juntó algunas hojas, las leyó rápidamente como si tratara de ordenar sus pensamientos, luego se enderezó y trató de arreglar su atuendo. Una vez hecho esto, presionó un botón que encendió una pequeña pantalla frente a él. Llegas 5 minutos tarde. Lo siento señor, tuve un problema con... ¿Sabes lo que estoy haciendo con tus excusas? La próxima vez que me hagas esperar, te enviaré a Hueco Mundo. No volverá a suceder, señor, se lo juro. ¿Qué resultados? Finalmente nos pusimos manos a la obra. Hemos reducido el riesgo de explosión en el sitio al 0,8%. No es suficiente. Frente a los shinigamis, no tendremos oportunidad de aguantar con armas que salten hacia nosotros. Reducir el riesgo al menos al 0,001%. Y ese será el comienzo. Bueno, señor. Les recuerdo que nuestro plazo es de 1 año y 8 meses. Haremos nuestro mejor esfuerzo. No es suficiente. No me importan sus métodos siempre que mantenga un perfil bajo, pero tendrá que aumentar la eficiencia de su trabajo si quiere hacer algo. Vendré en una semana para revisar sus procesos y hacer la investigación por un tiempo. Buen señor, prepararemos lo que sea necesario. Sobre todo, tienes interés en seguir avanzando. Eso es todo para mí. Adiós, señor. La llamada fue cortada por el corresponsal y la pantalla se apagó. El hombre apoyó la cabeza en las manos, los hombros bajos, antes de levantarse con cansancio y secarse la frente. Bueno, tengo que azotar a todos. Pero primero, café y desayuno. Y se fue como había venido, sin pesadez y arrastrando los ojos entrecerrados, los hombros relajados. Los dos espías no pidieron descanso. Este laboratorio iba a estar plagado de investigadores aterrorizados en 20 minutos. Salieron siguiendo al visitante tras comprobar que no habían dejado rastro de su paso. Koana hizo un desvío por la habitación del roncador, que tan amablemente les había prestado su placa para dejarla donde la encontró. Luego, tomaron el pasillo en sentido contrario y pronto encontraron con alegría el aire fresco de la noche. El cuervo estaría en este laboratorio en una semana y planeaba quedarse allí durante varios días.
Si el asalto se inició dentro de ese tiempo o si tenían que montar una hilandería, de todos modos, se acabó con él. 00. 54 años después de la derrota de Aizen, 30 de diciembre. Yukiko-san. Tomaré el menú del día en una porción doble, con batatas fritas extra a un lado y tu salsa especial. ¿Patatas fritas? ¿Vienes aquí y quieres unas patatas fritas? Ignorante, vete. Solo tu cocinero sabe cómo hacerlos a la perfección. ¿Qué quieres? HMPH. Ve a tu habitación y te traeré esto. Omaeda no preguntó más y fue a sentarse tranquilamente en el pequeño comedor privado del primer piso. Para combinar placer y trabajo, no pidió más y se festejó con anticipación, imaginando los sabrosos platos y sus apetecibles olores que íbamos a traerle en unos minutos. Yukiko se unió a él con los platos prometidos en un tiempo récord y ambos se sentaron con la familiaridad de viejos compañeros y amigos, sirviéndose en abundancia de aquellos platos que habrían hecho que el gourmand lúculo se pusiera verde de envidia. Entonces, ¿cuál es la noticia? Preguntó Omaeda entre bocado y bocado. Aquí, esta es la lista de nuevas casas de mercenarios que mis informantes han desenterrado. Según lo acordado, no se acercaron demasiado. Lo suficiente para detectar las configuraciones exteriores. Marechillo miró rápidamente el papel. Le pasaré esto a Soifon. ¿Cuántas casas tenemos en total? Unos 50 repartidos por Rukongai, desde el distrito 8 al 65. No se atreven a aventurarse mucho más allá, la casa está bastante bien mantenida en los distritos más distantes. Casi parecen pequeños cuarteles militares. Entrenan todos los días y tienen misiones de vigilancia y protección. También son responsables de hacer reinar su ley en los barrios que ocupan. El tipo que puso el sistema en su lugar no solo debe tener una gran autoridad para lograr que todos estos muchachos lo obedezcan, sino también un sentido de organización que haría que el capitán se pusiera verde de envidia. ¿Porque la conoces personalmente? No, pero escucho a los Shinigamis hablando a mi alrededor. Es mi trabajo mantener los oídos abiertos, te lo haré saber. Marechillo se contentó con una sonrisa irónica y divertida. ¿Algún problema en particular? Aconsejé a mis moscas que evitaran ciertos barrios. Tuve demasiadas desapariciones. O drogas, o captura para esclavitud y pruebas de laboratorio, o eliminación por ser descubierto. No lo sé, pero en cualquier caso, preferí evitarlos para limitar el daño, aunque de repente, ahora tenemos áreas blancas sin visibilidad. ¿Los escribiste? Sí, incluso están dibujados en este mapa. Verás, mastico tu trabajo. Yukiko había adoptado un tono burlón y feliz, pero fue en serio que su cómplice le respondió. Gracias, Yukiko. Y recuerda. A la menor alerta, disparas. Siempre puedes volver a empezar tu restaurante en otro lugar. No tengo la intención de huir tan fácilmente. Encontraré a los que hicieron desaparecer a Koana y tengo la intención de ayudarles a ajustar sus cuentas. Omaeda frunció el ceño, pero no se le ocurrió nada que decir. Él también tenía toda la intención de aclarar esta historia. 00. 54 años después de la derrota de Aizen, 31 de diciembre. ¿Capitán Saraki? Sí. Tengo una nueva lista de campamentos de mercenarios aquí. Tienes que verificar la información, contar las cabezas y detectar al Hornet si es posible. Todo sin ser visto. HM. Veremos. Soifon suspiró por dentro pero se negó a responder. Curiosamente, confiaba en que su colega cumpliría su misión bastante bien. El envenenamiento del pequeño le había dado una motivación sagrada para actuar un poco en contra de su naturaleza. Y la ignorancia en la que se encontraba la gran mayoría de Shinigamis con respecto a su relación con Unohana demostró que podía ejercer una discreción asombrosa. Se fue sin agregar nada. Tenía presas que acechar, sin importar lo divertido que fuera. Suspiró después de una pelea digna de ese nombre. Incluso la perspectiva del asalto venidero no fue suficiente para animarlo. Estos mercenarios no se enfrentaron a él ni por un segundo, incluso cuando lo confrontaron con varias personas. Sería una carnicería de principio a fin. Y si la hemoglobina nunca le molestó, sí tuvo un problema cuando estos oponentes no le pidieron ningún esfuerzo. Pero ellos habían cavado su propia tumba, aliándose con esta organización y pagarían con su vida su error. Y todavía esperaba que el Hornet demostrara ser un luchador más adecuado. Estaba constantemente en movimiento. Saraki pensó que lo vio durante algunos de sus avistamientos, pero el líder mercenario aparentemente nunca se quedó más de unas pocas horas en un campamento, verificando el entrenamiento de sus soldados y dando algunas órdenes antes de partir hacia otro campamento.
Tendría que cebarlo, crear un gran problema en uno de los campamentos para que el Hornet viniera corriendo a arreglar la situación. Eso significaba que primero tendría que tomárselo con calma, para darle la ilusión de que podía derrotarlo. De lo contrario, su objetivo huiría sin pedir su descanso. Maldita sea, que odiaba eso. Nunca había estado en encaje. La sutileza era un concepto extraño para él y tenía la intención de que siguiera siéndolo. Fue bueno para su esposa e hija que él estuviera haciendo eso. De lo contrario, simplemente habría destruido a cualquiera que se interpusiera en su camino, esperando que una de sus víctimas fuera el Hornet. Y jurando todo lo que pudo en voz baja, Saraki partió para reconocer los nuevos campamentos cuya posición le habían dado. 0-0. 54 años después de la derrota de Aizen, 2 de enero. El viento azotaba su bigote, las baldosas resonaban con ruidos sordos e inaudibles bajo sus patas, sus cabellos temblaban bajo el efecto de la carrera mientras sus ojos observaban cada obstáculo, cada peligro, cada zona de sombra y luz y cada movimiento de su presa. El aire de la noche le llenó las fosas nasales de ese olor particular de una ciudad que poco a poco detiene su movimiento para llegar al reposo, un olor a tierra fría y helada, a humo de leña y carbón saliendo de las chimeneas, a temperatura que baja, con una brisa del campo para visitar los tejados, infiltrarse por los intersticios y congelar hasta los huesos a sus desafortunadas víctimas. Yoruichi galopó, saltó, se escondió, observó. Con el corazón palpitante, el hocico tembloroso, esperaba el resultado de su carrera con una impaciencia que le calentó la sangre. Entró y cerró la puerta. Poco después, lo vio cerrar las cortinas de una habitación mientras charlaba con un subordinado. Había encontrado su lugar para quedarse. A fuerza de perseverancia, tenacidad y, no lo ocultemos, talento, el exespía finalmente había logrado seguir al jefe hasta su punto de referencia. Fueron 4 veces que terminó sus idas y venidas en esta misma casa. Una especie de apartamento escondido entre varias tiendas, algunos edificios y patios traseros oscuros. De difícil acceso, oculto por el anonimato y la banalidad del barrio y con múltiples salidas de emergencia. Ella había observado cada uno de sus movimientos, memorizando los callejones que tomaba, las precauciones que tomaba, la gente que conocía, los lugares que frecuentaba. Todo había sido cuidadosamente reproducido y dibujado en mapas y modelos que Koana y Soifon habían memorizado a su vez. Todo lo que le quedaba por hacer al gato era comprobar todos los caminos que podía tomar para desaparecer. Es un juego de niños para un espía sobreentrenado que toma prestada la apariencia de un gato con pelaje oscuro. En menos de 2 semanas se daría el asalto. 0-0. 3 años después de la derrota de Aizen. Vamos, todo es suave. ¿Estás tratando de extrañarme a propósito o qué? Koana frunció el ceño pero permaneció en silencio. Tenía las manos cubiertas con cinta roja de doble cara. Si golpeaba a su objetivo con la fuerza suficiente, la cinta se agarraría a la tela y permanecería allí como prueba de éxito. Solo que el objetivo era un poco recalcitrante. La teniente Omaeda esquivó todos los golpes que dio, ralentizada como estaba por su vacilación y miedo. Aunque, su velocidad y la fuerza de sus golpes aumentaron notablemente de semana en semana, mientras lograba mordisquear pedazo a pedazo de esa gran pared interior que la bloqueaba. Ya había logrado dejar algunos trozos de cinta varias veces sobre su oponente. Cada vez, lo había felicitado. Y durante las sesiones de capacitación particularmente exitosas, lo llevó a restaurantes o bistrós para celebrar el éxito de su estudiante. Este progreso de la hormiga no había sido lo suficientemente rápido para Omitsukido. Sin embargo, Soifon era reacia a separarse de tal habilidad para la infiltración y había notado la motivación y la lealtad de este gato callejero al que le había dado una segunda oportunidad. Por eso, excepcionalmente, había mantenido este problemático nudo en su división de élite. Durante 40 años, la joven operó solo en solitario para misiones de espionaje de alto riesgo y asesinatos sin enfrentamiento directo. Ya no se enfrentaba a la animosidad de sus colegas, Koana había ganado confianza, especialmente porque rara vez fallaba durante sus asignaciones. Se había ganado la confianza de sus superiores y este respiro emocional le permitió trabajar en las heridas que la devoraban por dentro. Este período de paz también le había permitido conocer mejor su Zanpakuto. Finalmente había aprendido el nombre de esa voz que había estado sonando en su cabeza desde que era pequeña. Musoku. Y han pasado 20 años desde que llegó a Shikai. Cuando su capitán había aprendido los curiosos poderes de su sable, había empezado a encomendarle las misiones más complejas, sabiendo que ya no era simplemente una cuestión de talento y experiencia para el espía, sino que tenía una tremenda fuerza salvaje.
tarjeta bajo la manga para tener éxito donde otros fallaron. Tras sus innegables éxitos, y ya no estando obligados a trabajar con ella, los integrantes de Onmitsukido habían acabado tolerándola, incluso respetándola. Omaeda incluso la había puesto a cargo del entrenamiento de los reclutas, diciéndose a sí misma que le haría bien tener que hablar con los blues que no conocían sus responsabilidades y tenían que aprender todo sobre el oficio. La pequeña necesitaba interactuar con las almas de vez en cuando, ya era lo suficientemente salvaje así, no había necesidad de agregar una dosis. Por lo tanto, Koana se encontró con una gran cantidad de información altamente confidencial obtenida durante sus investigaciones y de su puesto de observación de instructor. Escuchó a la gente hablar a su alrededor, analizó las formas de hacer las cosas a su alrededor. Y desde hace un tiempo, un montón de preguntas e ideas empezaron a germinar en su cabeza y había decidido hablar de ello con su maestro. Sudando y soplando, terminaron su entrenamiento antes de dirigirse hacia grandes calabazas para saciar su sed. Omaeda ya no podía jugar en silencio con los pulgares durante sus sesiones. Ahora tenía que gastar tanto, si no más, que ella. A pesar de que lo mantuvo en buena forma, no pudo evitar quejarse internamente por el estado de las cosas. Pero el cansancio que lo abrumaba no era nada comparado con el orgullo que sentía por el progreso de su discípulo. ¿Jefe? ¿Qué te pasa, pequeña? El Onmitsukido y la Dosda División, antes de Yoruichi-sama, eran dos entidades completamente separadas, ¿verdad? Sí, incluso si el segundo estuvo más en la vigilancia desde el principio y hubo muchas colaboraciones, fue ella quien los unió al asumir el cargo de capitán para cada uno. Esta es la razón por la que los asientos superiores de la 2A también han sido responsables de una de las divisiones de Onmitsukido desde entonces. Y sin embargo, las dos entidades permanecen bastante separadas, ¿verdad? Me di cuenta de que la 2A división a veces se encontraba con misiones bastante especiales que se adaptarían mejor al Onmitsukido por la única razón de que es una orden oficial. De hecho, el Onmitsukido se encarga de todo lo que debe permanecer en secreto y la segunda división, de todo lo que se despliega más o menos a plena luz del día. Pero esto no quiere decir que todas las misiones asignadas a Onmitsukido por motivos de silencio se adapten a su forma de hacer las cosas y a su entrenamiento. Lo mismo ocurre con la segunda división. A veces, se les asignan misiones que son muy oficiales pero no necesariamente adaptadas a sus talentos. ¿A dónde vas con esto, chico? La segunda división sigue siendo sobre todo una división de soldados. Mientras estamos en Onmitsukido, operamos de manera un poco diferente. Somos raros, si no completamente locos, pero así es como triunfamos en situaciones poco probables. De repente, si dejáramos de asignar misiones entre las dos entidades según el nivel de discreción requerido, sino en relación con las especializaciones necesarias, ¿no ganaríamos? Facilitaría las cosas a todos. El Onmitsukido ganaría algo de notoriedad, lo que no puede hacer daño para el reclutamiento, y se tendrían que instalar más protocolos de seguridad y privacidad en la 2A división, lo que tampoco los perjudicaría. Además, si estrechamos los vínculos entre los dos y eso nos reunimos más a menudo entre Onmitsukido y soldados, el primero tendrá una mejor visibilidad de lo que está sucediendo y se dice en las filas del Gotei y esto nos permitirá interactuar más a menudo con personas un poco más normales y comprenderlas mejor. Mientras que estos últimos aprenderán de nosotros los reflejos para ser discretos y las razones detrás de todas las precauciones que tomemos. De cualquier manera, obtendríamos oficiales mejor informados y más eficientes. Mientras que estos últimos aprenderán de nosotros los reflejos para ser discretos y las razones detrás de todas las precauciones que tomemos. De cualquier manera, obtendríamos oficiales mejor informados y más eficientes. Mientras que estos últimos aprenderán de nosotros los reflejos para ser discretos y las razones detrás de todas las precauciones que tomemos. De cualquier manera, obtendríamos oficiales mejor informados y más eficientes. Y la compartimentación en todo esto. Conociéndonos, no es trabajar más a menudo con los soldados lo que nos hará desempacar nuestra vida y nuestras grandes preguntas sobre el universo. Y deberían aprender a callarse un poco mejor, eso es seguro. Debería haber más investigación sobre cada uno de ellos cuando ingresen a la división, pero de cualquier manera, estas son medidas que ya han comenzado a encajar con el capitán Soifon. Debería probar a ver cómo funciona. Pero no olvides que el Gotei 13 está hasta el cuello en política y juegos de poder, Onmitsukido y la 2A división incluso más que el resto. No solo el capitán debe aprobar la idea, sino también el capitán al mando.
Y creo que para tal reordenamiento, incluso la cámara de 46 podría estar involucrada. No cuesta nada preguntarle al capitán, ¿verdad? Omaeda frunció el ceño, pensó un momento y luego se encogió de hombros. Ante el fiasco que se produjo con Aizen, y la responsabilidad de las dos entidades por no haber visto todo esto de antemano, la idea de una reorganización ya había pasado por la mente de los oficiales de alto rango en más de una ocasión. Ahora quedaba por ver si esa visión era la correcta. Suspirando, le indicó que lo siguiera y la condujo fuera de los pasajes subterráneos de Onmitsukido, hacia el cuartel de la segunda división. 0-0. 5 años después de la derrota de Aizen. Capitán. Soifon miró al subordinado que había llamado a su oficina. Koana. He recibido varios informes de una ubicación sospechosa en el distrito 38 del norte de Rukongai. Los testimonios hablan de sustancias altamente adictivas e interacciones entre estratos muy diferentes de la población, incluidos nobles y shinigamis. Quiero que observes todo lo que está pasando allí y que me des un informe completo del lugar y su nivel de peligrosidad. Acción subversiva, pandilla, conspiración, plataforma de drogas, puede ser cualquier cosa y todo. No tengo más detalles que eso, así que cuento contigo. Buen capitán. Koana tomó los documentos que Soifon le entregó y se fue sin intercambiar una palabra más. El viaje transcurrió sin problemas y rápidamente encontró su destino. Contempló la escena durante unos minutos, cerró los ojos y volvió a abrirlos. Los cerró de nuevo. A lo largo de su carrera, e incluso de niña, había visto pasar todo tipo de aventuras dudosas, extrañas, burlescas o claramente perversas. Pero nunca antes se había encontrado con un caso así. Una pequeña caverna encajada entre una sastrería y una tienda de comestibles mostraba con orgullo un cartel más grande a los ojos de los transeúntes intrigados. La Odisea de Rex. ¿Cuál era ese nombre peculiar e impronunciable? ¿Qué pasa con esa extraña ortografía? Rexeu. La posada tenía un aire afable, acogedor y generoso. El tipo de lugar para atraer familiares y amigos. Todo el ambiente era alegre y alegre. Y en ninguna parte vio drogadictos ni conspiradores ni siquiera guardias, nada que poner la punta en la oreja, a ella que había ganado la medalla de la paranoia, con decoración extraoficial que los Onmitsukidos otorgaron a todos ellos. Los 4 años con unos pocos más. Del mismo tipo. Hasta el momento, Soifon no estaba al tanto de este pequeño juego, todavía feliz. Porque antes de que llegara Koana, ella era la gran ganadora del título en cuestión. Sospechando a pesar de todo, y sabiendo por su experiencia pasada que el ingenio humano a veces era ilimitado, observó los alrededores y el interior de la posada desde su posición, cuidadosamente escondida a la vista. Pasó 3 días allí. Esta posada tenía los jefes más heterogéneos que hay. Nobles, comerciantes, artesanos, shinigamis, granjeros, trabajadores domésticos, todos acudieron a las puertas y acordaron codearse con personas de muy diferentes clases. La jerarquía social fue colgada en el perchero para ser retirada solo al salir. Fue incluso peor que eso. Los propios ricos acordaron hacer fila. Acordaron esperar detrás de los inferiores para poder entrar y comer adentro. Incluso la gente pésima desfilaba por el patio trasero para buscar en los botes de basura o suplicar por algunas piezas en la puerta trasera. Ella había identificado al gerente del establecimiento. Una morena alta y esbelta que saludaba a todos con una sonrisa, sin importar el peso de su bolso o la tela de su ropa. Charlaba, bromeaba, servía, patrullaba la sala y siempre encontraba la manera de disipar las tensas situaciones que seguramente surgirían con personas de tan diversos orígenes. La gente lo llamaba Yukiko-san. Quedaba por ver si ese era su verdadero nombre. La sustancia adictiva tenía que estar en la comida para que hubiera tanta locura por los platos que se servían. Aunque, los aromas que subían a sus puestos de observación susurraban tentadoras promesas en el hueco de sus fosas nasales y podían explicar por sí mismos el éxito de la posada. No había forma de que pudiera entrar en la pequeña habitación de techo bajo sin rutas de escape, ya que estaba llena de gente. Por la noche, cuando el lugar estaba desierto, era una historia diferente. Para estar segura, llamó discretamente a su Sanpakuto y silenciosamente se dirigió a la cocina que estaba en el sótano. Mientras pensaba que encontraría silencio y oscuridad allí, fue recibida por grandes luces y 2 personas, charlando con una taza de té y helados gigantes y, tentadores. Charlaron tranquilamente a medianoche tomando té y helado. Koana los clasificó de inmediato como locos.
Quedaba por determinar si eran peligrosos. Recuperándose con dolor de su sorpresa, decidió escuchar discretamente su conversación. Escuchó y volvió a escuchar hasta las 3 de la mañana sin que nadie se diera cuenta. Las dos chicas se dieron cuenta entonces de la hora y subieron a sus respectivas habitaciones para descansar un poco. Durante una semana, continuó visitando clandestinamente las cocinas por la noche. Cuando estuvo desierto, lo registró concienzudamente, así como la habitación y el despacho del gerente, en busca del más mínimo elemento sospechoso. Cuando había gente, siempre los mismos dos monstruos haciendo combos extraños en horas impares sin preocuparse por la hora tardía, ella escuchaba. Luego, después de 2 semanas de investigación, le dio su informe a Soifon. Sus ojos se abrieron, preocupados por su cordura, los levantó 2 o 3 veces hacia el cielo e incluso los rodó una vez. Luego frunció el ceño y escuchó atentamente mientras su subordinado explicaba su idea. Finalmente, empezó a pensar, a hacer preguntas, a plantear un detalle, a discutir una posibilidad. Finalmente, asintió con la cabeza, dio algunas instrucciones y Koana regresó al Distrito 38 Norte con una nueva orden de misión. La noche siguiente, mientras los dos cómplices disfrutaban tranquilamente de bandejas de frutas rociadas con salsa de chocolate junto con una bebida extraña que llamaban choufe o algo así, ella caminó en silencio hacia la cocina. A plena luz. Sin Musoku. Las dos mujeres saltaron y se avisaron, una con un cuchillo de cocina y la otra con un rodillo. Koana se presentó. Uno la miró intrigado, el otro se retiró un poco más a las sombras. Pero Koana ahora conocía la identidad de la cocinera por dentro y por fuera y no le importaba demasiado. Hola, mi nombre es Koana Mume y soy de Onmitsukido. Tengo un trato para ti. No estaba muy segura de cómo, pero 2 horas después se encontró sentada a la mesa con ellos, mirando con recelo y simultáneamente tentando el plato frente a ella, mientras los tres negociaban los términos de su acuerdo, alianza.